Poco 8 de la noche con 30 minutos, jornada de mucha información tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Somos un noticiero Hechos Edición Estelar. Saludo a Ernesto que se encuentra desde Los Ángeles, California, aquí en El Salvador. Muy cambiante el clima. Ernesto, ¿qué tal los Estados Unidos? Buenas noches, Graciela, un gusto poderte saludar y a la audiencia hasta El Salvador cuando son las 6:30 hora local acá en la costa oeste. Bajas de temperatura y también lluvias se pronostican para las próximas horas en esta ciudad muy importante que alberga a una gran comunidad hispana, principalmente también salvadoreña. Pero antes conozcamos cuáles son las principales notas que hacen titulares este día. Bienvenidos. Bien, se lo decíamos, un clima muy cambiante en El Salvador. Iniciamos con temperaturas muy altas en horas de la mañana y ya hoy para la noche tenemos lluvias en el área metropolitana de San Salvador. Veamos el mapa, se están desplazando desde el sentido noroeste. Son lluvias de moderadas a dispersas. Se mueven con dirección hacia el suroeste y se registraron, por ejemplo, lluvias en Ilopango y San Luis Talpa. Por cierto, a las 7:46 también se registró un sismo de magnitud 3.6 frente a la costa de Usulután. Así que tome nota que llueve en el Gran San Salvador. Continuamos con más información y es que ya no será necesario presentar la partida de nacimiento para solicitar el DUI por primera vez. Hay nuevas modificaciones. Conozcamos más detalles en el siguiente informe. Los jóvenes que tramiten el documento único de identidad por primera vez ya no tienen que presentar una partida de nacimiento debido a la integración de datos entre el Registro Nacional de las Personas Naturales y el Centro Nacional de Registro. Este requerimiento estaba presente desde 2001 y las alcaldías cobraban entre $3 a $3.50 por ese documento, lo que supone un ahorro para tramitar el DUI al cumplir los 18 años. Puesto que ahorita el Registro Nacional de Personas Naturales, a ser una entidad, un registro central que administramos todos los registros del estado familiar, ya no necesitamos la partida de nacimiento porque nosotros tenemos toda esa información. Detalló que más de 10,000 jóvenes que cumplirán 18 años entre el 1 de septiembre de 2026 y el 27 de febrero de 2027 ya realizaron su preenrolamiento. Esta disposición tiene como objetivo facilitar la obtención del documento para que puedan ejercer el voto en los próximos comicios. Si nosotros llegamos al recinto estudiantil, que es la otra modalidad que nosotros le vamos a prestar a todos nuestros jóvenes, sí tiene que mediar una autorización de sus padres en el cual ellos le permiten realizar el trámite de emisión del documento único de identidad dentro del recinto estudiantil. En los primeros 2 meses de 2026 se emitieron más de 200,000 documentos únicos de identidad con diferentes modificaciones y prevé la renovación masiva de 1.6 millones de documentos. Quiere decir esto, que nuestra demanda ha aumentado cerca del 147% si lo comparamos con el año 2025. Y si hacemos una comparación anual, estaríamos aumentando una demanda cerca del 300%. Asimismo, recientemente la Asamblea Legislativa amplió el plazo para actualizar la dirección en el DUI a fin de que los ciudadanos puedan votar en su lugar de residencia. Por ello, los DUI centros han extendido sus horarios de atención de 8 a.m. hasta 6 p.m. sin cerrar al mediodía y los sábados de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Este es un reporte de Andrea Rivas. Y es que los jóvenes salvadoreños que además cumplan la mayoría de edad entre el 31 de agosto del 2026 hasta el 27 de febrero del 2027 van a poder participar en el preenrolamiento electoral. El Registro Nacional de las Personas Naturales con el Ministerio de Educación realizaron un convenio donde visitarán más de 400 centros educativos del país y aseguraron que para el proceso solamente se va a necesitar una autorización de los padres. Definitivamente este esfuerzo en conjunto nos va a permitir no solo atender al joven que llegue a nuestros 19 DUI centros. Con este esfuerzo en conjunto con el Ministerio de Educación y este convenio nos va a permitir también ir a buscar al joven a los centros estudiantiles. Este va a ser un esfuerzo importante y es que vamos a utilizar nuestro equipo móvil de última tecnología para poder realizar este trámite de forma remota.
Padres de familia lo único que tienen que hacer es firmar una solicitud, una autorización que los alumnos ya tendrán, que nosotros ya hicimos llegar a todos los directores del país, que en el momento que estemos nosotros presentándonos junto con el equipo del registro, vamos a tener la autorización de los padres de familia, un formulario ya entregado, un formulario muy amigable, donde los padres de familia entregarán esta autorización y nosotros con esa y con todo el apoyo de los directores que también ya tienen indicaciones por parte de sus servidoras. Y en más hechos, la situación que se registra en Medio Oriente también va a afectar a nivel mundial, principalmente con el encarecimiento del combustible. Con preocupación ve la Asociación Salvadoreña de Industriales las afectaciones que podría generar el conflicto entre Israel y Estados Unidos e Irán. Ante el incremento en el precio del petróleo, aunque si bien hasta el momento en el país no ha provocado un gran impacto, se mantienen monitoreando la situación. Vemos que los precios sí han subido, pero no desmedidamente, ¿verdad? Claro, en la medida en que esto se pueda extender, el tema pues será más delicado porque pueden irse agotando los inventarios. El petróleo y afecta transversalmente a todo, ¿verdad? Desde la energía, materias primas, combustibles, es un tema muy delicado en el mundo, ¿verdad? En general. Esperan que este conflicto se resuelva a corto plazo para evitar un desabastecimiento de materia prima. En la industria todavía el tema es mucho más delicado porque los inventarios no son de reposición tan rápida, ¿verdad? Porque las fábricas de materias primas a veces tienen pedidos, son en un tema delicado en cuanto a aprovisionarse de materias primas, pero lo importante es ver el tiempo que esto pueda durar y que cada empresa haga su relación pues en términos de cuántos inventarios tiene y cómo tenerlos. Pero realmente coincidimos con la apreciación que tiene la Cámara de Comercio. El presidente de la ASI dijo que le apuestan al crecimiento del sector y esperan que este año sea del 2%. Además, destacó las mejoras en algunos rubros y el potencial de nuevas áreas. Los sectores fuertes siguen siendo textil y confección, que es la cadena de valor más grande, ¿verdad? Que de casi 2.000 millones de dólares, y otros sectores como alimentos y bebidas, plásticos, empaque, son sectores, metalmecánica, son sectores que han crecido. Ahora, lo importante está también en que estos sigan creciendo y en generar los nuevos sectores que hemos hablado, por ejemplo, la electrónica, electricidad, la parte automotriz, que son sectores que pueden apoyar más el crecimiento de la industria. La contribución del sector industria es clave para la economía, al igual que otros rubros, por lo que el director de la OPAMS, Luis Rodríguez, anunció que el próximo 12 de marzo realizarán el lanzamiento de la cartografía para la inversión. Eso va a permitir que puedan haber decisiones ejecutivas sobre la inversión de una manera mucho más acelerada. Básicamente cubre todos los rubros necesarios para la inversión, tanto inversión extranjera directa que puedan ver a distancia pues lo que hay acá y cómo ellos pueden tomar decisiones desde afuera desde el uso del suelo, dónde están los principales mapas de calor de la inversión, qué tipología tiene cada una de esas, categorización de suelo desde más calidad, menos calidad según el tipo de proyecto sobre el que se quiere invertir. Luis Rodríguez destacó que a la fecha contabilizan más de 5.100 millones de dólares en proyectos de inversión y la meta para el cierre de 2026 es alcanzar los 8.000 millones de dólares. Con imágenes de Carlos Cle, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Siempre en relación al tema que estábamos viendo anteriormente, sabemos que hoy en día el estrecho de Hormuz se encuentra cerrado, lo que ha paralizado el tránsito de buques que genera principalmente el movimiento económico a nivel mundial. Ubicado entre Irán y Omán, el estrecho de Hormuz es la principal salida de petróleo del Golfo Pérsico hacia el resto del planeta. Por esta vía marítima pasa cerca del 20% de la producción mundial de petróleo, es decir, unos 20 millones de barriles cada día. Aunque este corredor mide 33 kilómetros de ancho, las rutas reales para los petroleros tienen solo 3 kilómetros por cada sentido.
Esto obliga a los buques a navegar muy cerca de aguas territoriales iraníes y omaníes, convirtiéndolo en un cuello de botella petrolero. Tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la muerte de su líder supremo, las amenazas aumentaron. Autoridades iraníes advierten que los buques que crucen por la zona podrían ser atacados. Desde entonces el paso de barcos disminuyó y varias navieras han decidido desviar sus rutas. El impacto ya se siente. El precio del petróleo Brent subió más del 2% en la apertura de este miércoles y acumula un alza superior al 12% en los últimos días. El barril ha superado los $80 y podría seguir subiendo si el conflicto continúa. Esto afecta a todo el mundo. Cuando sube el petróleo, suben los combustibles, el transporte, los alimentos y muchos productos más. Eso genera inflación y golpea el bolsillo de millones de personas, incluso en países que no están cerca del conflicto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que los ataques podrían extenderse varias semanas, lo que mantiene la incertidumbre en los mercados internacionales y aumenta el temor de que la crisis tenga efectos más duraderos en la economía global. Este es un informe de Kelly Ábrego. Y continuamos con más información. Y más de 100,000 contribuyentes en El Salvador ya utilizan la factura electrónica, lo que genera aún más los mecanismos para poder agilizar también el impuesto sobre la renta. La factura electrónica ya es un hecho en El Salvador. Existen al menos 113,000 emisores de estos documentos, entre empresas y personas jurídicas. Desde su implementación se han emitido 1.598 millones de facturas, siendo validadas y enviadas al correo electrónico de los usuarios. Desde julio de 2023 se inició con la implementación con las grandes empresas que facturan más de $10 millones anuales. Luego, con la mediana y pequeña empresa. La medida busca modernizar el sistema tributario, reducir la evasión fiscal y facilitar los procesos a los contribuyentes, pero ha significado un reto para la microempresa y personas independientes, principalmente en el tema económico. En 2022, el gobierno anunció el lanzamiento del sistema de facturación electrónica, que tuvo una inversión de $6 millones con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, mientras que en 2023, la Universidad José Simeón Cañas realizó un estudio sobre la implementación de este mecanismo por parte de las empresas, concluyendo que la mayoría, con el 77.5% de los contribuyentes, aseguraron que simplifica el pago de impuestos y la verificación de cumplimiento para el Ministerio de Hacienda, mientras que el 22.5% no lo valoró positivamente. Este es un informe de Moisés Bonilla. 7 personas resultaron afectadas por inhalación de humo y además crisis nerviosa durante un incendio en una vivienda de la colonia Miramar en Zaragoza. Socorristas de Cruz Verde, Santa Tecla y además Antiguo Cuscatlán atendieron a las víctimas en el lugar y afortunadamente el fuego no causó pérdidas humanas, pero sí consumió la vivienda en su totalidad. Por otra parte, al menos 10 personas resultaron con heridas de gravedad. Esto luego que el camión en el que viajaban volcara cuando regresaban de un entierro. En el vehículo se trasladaba un total de 20 pasajeros y ocurrió en Nueva Trinidad, Chalatenango. Continuamos y le comentamos que Alma Gómez y además Patricia del Rosario Pérez recibieron una condena de 12 años de cárcel por apropiarse de dinero público destinado al funcionamiento de una escuela. Según las investigaciones del 2018 al 2021, Gómez era la presidenta del Consejo Directivo Escolar, mientras que Pérez fungía como tesorera del Consejo en el Complejo Educativo Estado de Israel, ubicado en Nahuizalco, Sonsonate. Luego de una auditoría realizada por el Ministerio de Educación, se conoció que un total de $159,133.24 no habían sido utilizados ni invertidos dentro de la institución, debido a que no contaban con ninguna documentación ni respaldo legal de su uso. Ambas imputadas fueron condenadas por el delito de peculado.
Continuamos con más y es que en las últimas horas el Cuerpo de Agentes Metropolitanos realizó principalmente un operativo en la colonia Panamá en San Salvador. El objetivo de este era retirar obstáculos y verificar permisos en los negocios en la 20 Avenida Norte. Además de la intervención, las autoridades ejecutaron al menos también otras verificaciones. Cabe mencionar que en los últimos días la población ha venido reiterando que en determinadas calles se han tenido la obstrucción de estas arterias, esto con el fin de reservar los espacios. También las autoridades han brindado un número de teléfono para que se puedan hacer estas denuncias, que es el 2204-6800. Dar cumplimiento al Código Municipal, artículo 4, numeral 23, regular calles y aceras, y dar cumplimiento a la ley marco por medio de la ordenanza para la comunidad ciudadana, levantamiento de obstáculos, verificación de legalidad de negocios. Y fuera de las grandes ciudades, en San Salvador, algunas personas ocupan las mototaxis, un servicio que es económico, rápido y sobre todo también muy seguro. Que, aunque esto no es nuevo, la forma de movilidad interna cambió y se convirtió en el medio por excelencia. En el país hay al menos 3.000 de estas unidades, que también toman en cuenta la economía de sus usuarios con tarifas que van desde los 30 centavos. Bueno, ahí depende, porque si va cerca como de aquí allá al súper, están quitando 30 centavos. Ya más lejito ya quitan 2 horas. Que es bastante eficaz y rápido. No, en parte buena el transporte de la mototaxi porque lo llevan enfrente de la casa, ¿verdad? Y microbús lo dejan muy retirado uno, otro transporte. O porque tal vez ya con los de la tercera no aguanta a veces las cargas en bolsa, entonces la gente tiene que utilizar la mototaxi. Bueno, porque es el único medio que lo lleva más rápido, pues, y un poco barato. Por alguna emergencia solamente tiene una mototaxi y la lleva directamente a la casa. Mientras que los conductores de estas unidades de transporte aseguran que el servicio que brindan y también la accesibilidad en cuanto a lo económico es una de las características que más llama la atención de los usuarios. Pues quizás porque es más económico y es más accesible para moverse en cualquier parte. Por la efectividad que se da, el servicio que se presta y la rapidez en que se llega a los lugares que el cliente le indica a uno, pues. El transporte local como el de mototaxis está regulado por las municipalidades. Se ha debatido sobre el tema, de hecho hasta en instancias como la Sala de lo Constitucional, donde en 2014, en ese entonces, la alcaldía de Quezaltepeque estableció que solo podían operar quienes pertenecieran a una cooperativa, siendo descartado por la instancia legal, porque violaba la libre asociación. En octubre de 2021, la Policía Nacional Civil decomisó 2 mototaxis en la zona por falta de permisos para trasladar a pasajeros. Este es un informe de Moisés Bonilla. Y del lunes 9 al miércoles 11 de marzo se pronostica oleaje muy rápido y alto. Esto se debe a tormentas extratropicales frente a la Antártida que generan mar de fondo, incrementando que arriba a costas del Salvador. El lunes, el rango de rapidez de las olas serán entre 45 y 70 kilómetros por hora. La altura entre 1 metro y 1.1. Las posibles afectaciones en marea alta son inundaciones en la parte alta de las playas y además volcamiento de embarcaciones. En marea baja, ahogamiento de personas que ingresen a las playas. Se recomienda tener precaución por esas condiciones. Y a esta hora la periodista Marina Alas nos tiene información sobre los trabajos de reducción de riesgos que se van a realizar en la zona rosa. Marina, adelante. Buenas noches, nos encontramos justamente aquí en la zona rosa donde esta noche el Ministerio de Obras Públicas ha brindado información sobre el Plan Nacional de Mitigación. Nos encontramos con Nelson Reyes para que nos amplíe un poco sobre los trabajos que se van a estar realizando en esta zona.
Claro que sí, muchas gracias y un saludo a la audiencia que nos sintoniza. Ya mencionaba hace un momento el ministro de Obras Públicas y de Transporte la intervención que se va a estar realizando como parte del plan de mitigación que a nivel nacional se está desplegando. Vamos a tener una intervención fuerte por parte del Ministerio de Obras Públicas sobre este bulevar Sergio Viera de Melo, que es esta ruta principal que conecta toda la zona rosa. Va a estar completamente cerrado. Mencionábamos que la principal vía alterna, la que se va a constituir como una especie de bypass, es la avenida Las Magnolias. Avenida Las Magnolias es la que comienza desde el Redondel Brasil, ese redondel por el que todo el flujo que viene desde el Escalón, desde la Mascota, desde el sector de Fuentes Beethoven, tiene que pasar el Redondel Brasil para incorporarse a esta calle principal. Si desde el Redondel Brasil se agarra a mano derecha subiendo por el sector del Pollo Campero, del Super Selectos, llegando hasta el sector del Hotel Barceló, eso es lo que se conoce como Avenida Las Magnolias, llegando a conectar incluso por detrás del centro comercial Bamboo City Center. Este sector va a estar siendo fuertemente monitoreado tanto por el personal de la empresa como por nuestro equipo de gestores para garantizar que se constituya como la principal vía alterna para la duración de estas obras. Se va a estar habilitando, de hecho, un carril adicional desde el Redondel Brasil hacia la intersección aquí abajo del Redondel de la Capilla, que es esta intersección del Hotel Barceló, y continuando desde esa intersección, siguiendo por toda la parte de atrás de Bamboo City Center, todo eso se va a constituir como un solo sentido para salir de nuevo a este bulevar. Es una especie de bypass, como menciono, lo que se va a estar creando con esta ruta alterna, y es lo que va a constituir la principal ruta de acceso o de salida a este sector de la zona rosa. También hay que recordar que la gente sí va a poder tener acceso a toda esta calle, a todos estos comercios, al parqueo de Bamboo City Center, pero recordemos que eso debe servir únicamente para los usuarios, para las personas que van a venir a este centro comercial, a los diferentes comercios, pero como principal ruta alterna, lo que mencionaba, Avenida Las Magnolias, es lo que va a estar siendo habilitado para esto. ¿Cuánto tiempo van a tardar los trabajos en la zona? Bueno, esto es información que lo va a estar compartiendo también el Ministerio de Obras Públicas, porque esto pues depende muchísimo también del avance constructivo, pero mencionaba el ministro que es una intervención que se ha presupuestado para hacer en tiempo récord, así como otras que se han estado realizando, como por ejemplo el cableado subterráneo alrededor del Cine Libertad. Esto es algo que igual sabemos que puede llegar a generar algún tipo de incomodidad, pero precisamente para que se desarrolle con total normalidad, para que se pueda hacer de la forma más expedita posible, es necesario hacer el cierre, dejar que la maquinaria, que el personal trabaje a toda velocidad y poder habilitar estas vías alternas y hacer las acciones necesarias para mantener un flujo vehicular estable. Así como lo escuchaban, y hace unos minutos en conferencia de prensa también el ministro de Obras Públicas estuvo presente en este lugar para detallar información acerca de los trabajos que se van a estar realizando a partir de este domingo. A las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana, así como escuchaban. Así que si usted va a transitar por esta zona, ya el viceministro recomendó cuáles son las vías alternas que usted podrá tomar para no verse perjudicado con el tráfico que podría causar los trabajos en este lugar. Con esta información regresamos la señal hasta el estudio principal. Buenas noches. Gracias, Marina, por el detalle de la información y a tomar nota para aquellas personas que van a transitar por esta zona. Continuamos con más información, y es que la obesidad en el mundo se ha convertido en una amenaza, y es que esta enfermedad puede provocar también otras. La obesidad sigue siendo uno de los principales problemas de los sistemas de salud en América Latina. Por lo tanto, es urgente cambiar las estadísticas que están en números críticos. El 67.5% de los adultos en la región de las Américas padece sobrepeso. Esta condición representa un factor de riesgo determinante para el desarrollo de enfermedades no transmisibles como las cardiovasculares, diabetes y varios tipos de cáncer. Un ambiente no propicio en el cual se prepondera el consumo de alimentos hipercalóricos, azúcares, bebidas alcohólicas, sedentarismo, pues entonces no abona al hecho de que las personas puedan mantener un peso
un peso normal. En un informe reciente sobre el panorama regional de la seguridad alimentaria y la nutrición 2025, se revela que la subalimentación disminuyó por 4 años consecutivos, una cifra que demuestra los esfuerzos por reducir el hambre. Sin embargo, la obesidad en adultos de la región se duplicó desde el año 2000, alcanzando el 29.9% en 2022, casi el doble de la estimación mundial del 15.8%, mientras que la prevalencia de sobrepeso en los niños menores de 5 años ha aumentado de forma constante desde hace 26 años en El Salvador. El 33% de las mujeres padecen de esta enfermedad con mayor incidencia que en los hombres con un 20% y un 12% de niños y adolescentes la padecen. Una cantidad muy preocupante porque en la medida de que esto va aumentando, pues se van viendo enfermedades crónicas. La enfermedad tiende a tener una fuerte vinculación con la depresión y ansiedad, generando un apego emocional a la comida. Su válvula de salida o su escape es la comida. Eso los conduce pues a una evitación de situaciones sociales o exposiciones físicas. Existen errores alimenticios que perpetúan la obesidad, como por ejemplo no tener una orientación adecuada de alimentos, saltarse comidas, exceso de calorías, entre otros. El estudio de la OMS advierte que América Latina y el Caribe aún enfrentan las consecuencias de la pandemia de COVID-19, las interrupciones del suministro y los conflictos geopolíticos que han intensificado la inflación de los precios de los alimentos, elevando el costo de una dieta saludable, tanto a nivel mundial como regional, solo en 2024. El costo de una dieta saludable aumentó un 3.8% en América Latina y el Caribe, convirtiéndola en la región con el costo más alto a nivel mundial, estimado en $5.16 por día ajustado al poder adquisitivo. Esto ocurre cuando nosotros vamos a ingerir nuestros alimentos, estamos de pronto mucho con el celular o de pronto estamos comiendo y a la vez estamos trabajando, o comemos únicamente porque nos sentimos estresados. Definitivamente esto hace que tengamos un exceso de calorías o que no mandemos esa señal a nuestro cerebro de saciedad y por lo tanto ingiramos más porción del alimento de lo que deberíamos de consumir. Más de 3 millones de personas en el mundo mueren anualmente por causas relacionadas a la obesidad, lo que supera las muertes por desnutrición, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Este es un reporte de Blanca Alas. Hoy fue inaugurado el Congreso Regional de Sostenibilidad Ambiental. Conozca cuáles son las apuestas de las empresas para generar un impacto positivo en el medio ambiente. Potenciar la economía circular, optimizar recursos, reducir costos y generar medidas sostenibles es una de las estrategias planteadas durante el Congreso Regional de Sostenibilidad Ambiental 2026. Inaugurado por la Asociación Salvadoreña de Industriales, donde analizaron tendencias, estrategias y mejores prácticas. La inversión ambiental es una inversión estratégica porque mejora la eficiencia, reduce la vulnerabilidad y genera un valor compartido. Las decisiones que se están tomando hoy en la industria no solo definirán su futuro, sino que también desarrollarán mayor seguridad hídrica, mejor gestión de riesgos y, por supuesto, el desarrollo sostenible que todos anhelamos. La industria del plástico trabaja en la incorporación de materiales a la cadena productiva mediante procesos de reciclaje, por lo que destacan avances y desafíos. Toda la industria plástica pues, es una industria que ya tiene años de estar trabajando en el tema del reciclaje, de la vida circular, el tema de limpieza, de reforestaciones, de ríos, de playas, de manglares. Creo que la solución de la contaminación por plástico está en educar y en reciclar. El plástico tiene esa gran bondad. Eso es el reto más grande, ¿no? El tema logístico de la recolección, el tema cultural de la separación y poder llevar esos desechos de regreso a nuestras plantas de reciclaje para después volverlos a convertir en productos. CRESA 2026 cuenta con la participación de ponentes nacionales e internacionales, además de empresarios y líderes del sector industrial, donde plantean proyectos de sostenibilidad y promueven prácticas que potencien la competitividad empresarial, pero sobre todo generen un impacto positivo en el medio ambiente. Contribuir a la conversación de sostenibilidad ambiental desde una perspectiva técnica, para ayudar a las organizaciones a sus riesgos, a manejar bien sus
sus riesgos sociales, financieros y ambientales de una forma más estratégica. El Congreso Regional de Sostenibilidad Ambiental finalizará este 5 de marzo. Con imágenes de Carlos Cle, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Bien, y continuamos con más información, y es que el sector inmobiliario continúa atrayendo inversión a El Salvador con proyectos en tendencia principalmente en el mercado, como por ejemplo las construcciones verticales. Las viviendas en vertical representan al menos el 60% de los proyectos habitacionales. Las inversiones deciden apostarle al sector construcción. En medio del auge de ese rubro, con una inversión de $20 millones, una constructora dio inicio a la edificación de 2 torres de apartamentos con precios que van desde $268,000 hasta los $368,000. Estamos lanzando FAUB Torre 2, es un proyecto de apartamentos vertical. Son 54 unidades habitacionales. Tenemos apartamentos de 2 y 3 habitaciones que van desde los 86 metros cuadrados, 118 metros cuadrados, y también contamos con unidades un poco más grandes desde 137 metros cuadrados hasta 177 metros cuadrados. Estamos apuntando al desarrollo también y al hecho de que tenemos un país con más ganas de invertir, ¿verdad?, en apartamentos, tanto de salvadoreños acá como salvadoreños en el exterior. Así que nosotros estamos unidos a ese gran desarrollo que estamos impulsando. En 2024, la Asamblea Legislativa aprobó una ley de otorgamiento del incentivo fiscal a construcciones que cuenten con más de 35 niveles de altura o más. Para la gerente general de la desarrolladora, la zona metropolitana es un punto estratégico que ofrece conectividad con principales vías del país. Nosotros siempre nos basamos en estudios de mercado, ¿verdad?, y en trascendencia de nuestros proyectos anteriores. FAUB Torre 1 fue de gran aceptación de nuestros clientes. Ese fue uno de los puntos importantes también que tomamos para poder tomar la decisión y desarrollar y construir FAUB Torre 2. Tenemos áreas de desarrollo industrial, áreas de desarrollo educacional, oficinas, centros corporativos, así que estamos en una muy buena ubicación. El rubro de la construcción representa el 40% de inversión nacional, generando más de 200,000 empleos. Este sector simboliza el 12.5% del Producto Interno Bruto del país. Este es un reporte